Ya con esta clase llegamos al final de la materia de soteriología. El tema que nos compete, que nos ataña hoy, es qué significa estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Aunque ahora hemos completado nuestro estudio de los pasos de la aplicación de la sal de la redención, nosotros ya llegamos hasta la glorificación la semana pasada. Hay una expresión utilizada principalmente por el apóstol Pablo en todas sus cartas, en toda su literatura, que está vinculada estrechamente al estudio de la soteriología, y por eso tenemos la obligación de estudiar este término. Y ese concepto es la unión con Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo o qué significa estar unido a Cristo? Eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Ahora, para poder abordar ese tema, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abordar en primera instancia las explicaciones inadecuadas o incorrectas de lo que significa estar unido a Cristo. Entonces, la primera posición que tienen algunas personas pseudo cristianas es que dicen que Cristo está unido a nosotros o nosotros estamos unidos a Cristo de manera metafísica. Y esto significa que somos uno en esencia con Dios, somos parte de la esencia divina y como que de alguna manera perdemos nuestra propia esencia para convertirnos en la esencia de Dios. A esto se le conoce como panteísmo y obviamente es una posición incorrecta porque eso no es lo que significa estar unido a Cristo. No significa que esencialmente somos uno con Él y hacemos parte de Él. De hecho, el panteísmo postula de que todo es Dios. Entonces uno abraza el árbol porque el árbol es Dios, uno abraza el montículo de arena, al animalito, a otra persona, porque todo lo percibimos como Dios. Entonces sería un pensamiento algo panteísta creer que el estar unidos a Cristo nos hace ser uno con Él aún en esencia. Eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas y Él es el creador. Entonces ahí no hay punto de comparación con esto. Pero lastimosamente hay algunas personas que abordan esto de estar unidos a Cristo de esta manera. Ser uno de manera esencial y somos parte de Dios. Esto sería panteísmo, entonces esto no tiene lugar, no tiene asidero bíblico. Una segunda explicación inadecuada acerca de lo que significa estar unido a Cristo es que la unión con Cristo es tan profunda y absorbente que el creyente prácticamente pierde su propia individualidad. De hecho, el creyente está tan susceptible a las órdenes del Señor que más bien parece estar casi hipnotizado por él. Pues bueno, esto tampoco es lo que sucede con la unión en Cristo. Tú no dejas de ser tú y Jesús no deja de ser Jesús. Sencillamente es una comunión maravillosa, como lo vamos a ver durante toda la clase. Un término es una unión mística porque no la alcanzamos a comprender en su totalidad, es un gran misterio, pero en esa unión tan maravillosa, tú no pierdes esencialmente tu persona y quién eres. Obviamente tu carácter va a ser transformado al carácter de Cristo, pero tu persona, tu esencia, no dejas de ser tú, no dejas de ser esa criatura que el Señor creó y que ahora es su hija por los méritos de Cristo, para convertirte y amalgamarte completamente en Jesús y dejar de ser tú. No, eso no va a suceder tampoco. Hay una tercera posición que también es incorrecta. La unión con Cristo es como la unión entre dos amigos o como la unión entre un maestro y un estudiante. Esta ya no es una postula, esto ya no es un postulado tan radical como los dos anteriores. Este es más como más diplomático. Y lo que quiere decir es que en la unidad con el Señor Jesucristo podemos hablar de una unidad psicológica resultante de compartir los mismos intereses y de estar comprometidos con los mismos ideales del Señor Jesús. Esto podría llamarse una unidad comprensiva, pero esto no viene tampoco al lugar, porque el Señor Jesús no es solo un maestro, no solamente Él está elevando o enseñando postulados maravillosos en los cuales yo me adhiero y sencillamente por esa empatía que tengo con su enseñanza estoy unido a Cristo. No, va más allá. No es tan radical como decir que dejo de ser yo para ser uno con Dios, perder mi personalidad y mi esencia para ser Dios, pero tampoco es algo tan
tan como disuelto y tan aguado como decir que es el estar de acuerdo con los ideales de Cristo y por eso soy uno con Él. No. Y otro apostulado incorrecto acerca de la unión con Cristo es que la unión con Cristo se manifiesta al oficiar los sacramentos, o sea, es una unión con Cristo sacramentaria. El creyente obtiene la gracia de Jesucristo recibiendo los sacramentos, comiendo su carne, bebiendo de su sangre. Es una postura muy católica donde dice que nosotros participamos y estamos en Cristo cuando realizamos los sacramentos, no solamente el de la cena, sino otros, el bautismo, la confirmación, la penitencia. Pero en particular que lo vemos, dicen ellos, lo ven manifiesto de manera plena es en la cena del Señor donde se comparte del pan, porque el pan ellos creen que es la carne de Cristo, y se comparte la copa porque ellos creen que es la sangre de Cristo. Entonces, ese tampoco es una posición correcta. No vemos en la escritura nada que nos diga al respecto de esto, son textos sacados de su contexto. Entonces, todo aspecto de la relación de Dios a los creyentes está conectado a nuestra relación con Cristo, pero no son los cuatro postulados que vimos anteriormente, es lo que definen o lo que expresan, lo que nos enseñan, lo que significa estar unidos a Cristo. Estar unidos a Cristo, no, eso no es. Ahora, yo quiero aclararles nuevamente, todo aspecto de la relación con Dios y los creyentes están conectados a nuestra relación con Cristo. Es decir, nosotros no podemos tener una relación con el Padre si no estuviésemos en Cristo. Tanto la elección de Dios en la eternidad, como todo aspecto relacionado con Dios en esta vida, como también la comunión futura con Dios eterna en el cielo, en la glorificación, todo es en torno a que estamos en Cristo. Así que en cierto sentido, todo el estudio de la aplicación de la redención se podría incluir en este tema. Y es por eso que lo estamos tocando finalmente el día de hoy. Si tú fuiste elegido, si fuiste predestinado, si fuiste justificado, si fuiste llamado, si fuiste adoptado, si fuiste santificado, si fuiste glorificado, o sea, todos estos elementos que tanto hacen parte de la eternidad pasada como de tu presente y de la eternidad futura, no sucederían si el creyente en primera instancia no estuviese en Cristo. Entonces alguien dice, ¿cómo así? Estar en Cristo, o sea, significa que solamente en el momento en el que creí, entonces, ¿cómo es posible que yo haya sido elegido antes de la fundación del mundo? Miren, mis hermanos, esto es lo importante de la clase del día de hoy, que nos vamos a dar cuenta que ese estar en Cristo sucede desde antes de la fundación del mundo. Y ese estar en Cristo aún va a afectarnos en la glorificación, en la eternidad futura. Y de hecho, ese estar en Cristo afecta a nuestro presente, al día de hoy. Entonces, en Cristo es importantísimo. Si no estuviésemos en Cristo, mis hermanos, como dice Juan capítulo 15, nada podríamos hacer. Así que en cierto sentido, todo el estudio de la aplicación de la redención se podría incluir en este tema. Y hoy vamos a resumir las increíbles riquezas que vienen a nuestra vida como coherederos en Cristo, pero por el hecho de estar unidos a Cristo. Las increíbles riquezas. Ustedes leen la carta a los Efesios, se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo dice que nosotros somos, los creyentes, somos inmensamente ricos. Ese término suena increíble. Dice que el Señor nos dio todas las bendiciones espirituales que podríamos heredar en la persona de Cristo. Ahora, me llama la atención algo que dice John Murray. Y John Murray precisamente es la persona que estamos leyendo el libro para esta materia, que espero que ya muchos ya la hayan terminado de leer. La unión con Cristo tiene una fuente en la elección de Dios Padre antes de la fundación del mundo. Y tiene su cumplimiento en la glorificación de los hijos de Dios, si se dan cuenta. O sea, estar en Cristo, la unión con Cristo afecta tanto la eternidad pasada, nos afecta a nosotros desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pero continúa diciendo, la perspectiva del pueblo de Dios no es estrecha, es amplia y es larga. No está confinada al espacio y al tiempo, o sea, no es algo cronológico solamente. Tiene la expansión de la eternidad. Su órbita tiene dos enfoques. Uno
el amor que elige de Dios Padre en los consejos de la eternidad. El otro, la glorificación con Cristo en la manifestación de su gloria. El anterior no tiene principio, es decir, el de que el Señor por amor nos elige en la eternidad. El anterior no tiene principio, el segundo no tiene fin. Eso es increíble y maravilloso. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el creyente da cabida al pensamiento del consejo determinado de Dios con tanto gozo? ¿Por qué puede tener paciencia en las perplejidades y adversidades del presente? ¿Por qué puede tener seguridad confiada con referencia al futuro y regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios? Hablándoles en castellano más castizo. ¿Por qué el creyente puede pensar que fue elegido por Dios en la eternidad pasada? ¿Por qué puede tener la suficiente confianza que aún la adversidad presente no lo separará del amor de Dios? ¿Por qué el creyente puede tener la seguridad confiada de que llegará la glorificación? Todos estos aspectos serán respondidos solamente apuntando a algo, y es porque estamos en Cristo. Es porque no puede pensar en el pasado, el presente o futuro, el creyente, aparte de la unidad con Cristo Jesús. Ahora, hablemos de la definición. ¿Qué significa estar unido a Cristo? Bueno, la unión con Cristo es una frase que resume varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo, por las que los creyentes reciben todo beneficio de la salvación. Mis hermanos, si en esta ecuación no estuviese Cristo, no seríamos salvos, así de sencillo. Si en esta ecuación no tuviésemos a nuestro mediador por excelencia, a nuestro sustituto por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, no podríamos ser salvos, seguiríamos en condenación. Ahora, una forma, vuelvo y lo repito como lo dije al principio, una de las formas en que se llama también a la unión con Cristo es una unión mística, porque es tan cierto que estamos unidos a Cristo como es cierto que nuestra persona mantiene su identidad, es decir, nuestro ser no se mezcla con el de Cristo, nuestro ser no se mezcla con el de Cristo y no se mezcla nunca, ni en la eternidad pasada, ni ahorita en el presente, ni en el futuro. Alguien dirá, bueno, ¿y la glorificación? En la glorificación nosotros somos transformados y seremos perfectos como Cristo lo es, pero Cristo es Cristo y nosotros nosotros. O sea, en ningún momento nosotros vamos a perder nuestra identidad, nuestro ser y no nos mezclaremos con Cristo, pero sí hay una unidad fuerte, tan fuerte que una vez que un creyente es unido a Cristo, nunca más se separará de él. Necesito que ustedes lo tengan clarísimo. Si alguien de los que está escuchando cree que puede unirse a Cristo y en algún momento por alguna situación que él haga o que Dios determine se puede separar de Cristo, es de los que cree que aún la salvación se pierde. No, una vez la persona, el creyente, es unido a Cristo, nunca más se separará de él. Vamos a ir entonces por partes. ¿Cómo vemos la unión con Cristo en el plan eterno de Dios, por ejemplo? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él. Ahí no hay problema, ya hablamos de la elección en este seminario, en esta materia ya hablamos de la elección, ¿cierto? Pero miren lo que dice maravillosamente Efesios. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Y aquí me llama la atención porque está diciendo, ¿nos escogió quién? El Padre. Pero cuando dice en él, está hablando es en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. O sea, nuestra elección es en base a la persona de Cristo. Efesios 1, pero ahora el verso 11 y 12. En él, ¿en quién? En Cristo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Miren, nuevamente, se habla de un evento como la predestinación, que también es nombrado en Romanos capítulo 8, el hilo de oro de la salvación. Pero dice que aún fuimos predestinados en apoyo, en unión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren, estamos hablando aquí de tres fenómenos que vimos en el Ordo Salutis. La elección, Efesios 1:4 nos escogió. La predestinación, que hace parte también de la elección, Efesios 1:11, 12
Y ahora está hablando del llamamiento eficaz, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, que también hablamos de cuando se nos predicaba el evangelio y escuchábamos eficazmente y corríamos y nos convertíamos. Todos estos eventos suceden estando en Cristo, en la persona de Cristo. Si Cristo no estuviese involucrado en estos eventos con nosotros, sencillamente no habrían ocurrido, no habrían ocurrido. Ahora, la elección y la predestinación hacen parte del plan eterno. Y de hecho, que el Señor haya instaurado, instituido, que en algún momento hubiésemos sido llamados y hubiésemos escogido, también fue algo que Él eligió y decretó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, puesto que nosotros no existíamos antes de la fundación del mundo, estos versículos indican que Dios, en su decreto divino, nos consideró como que estábamos en una relación especial con Cristo. O sea, tú dirás, bueno, yo no, ni siquiera he nacido, ni siquiera existía en la eternidad pasada y ya estaba unido a Cristo. Entonces, ¿esto cómo puede suceder? Y sucede al escogernos. Nos consideró como pertenecientes a Cristo de una manera especial. Y también pensó en nosotros teniendo el derecho de participar en las bendiciones de la obra de Cristo. ¿Cómo puede ser posible que el Señor nos vea unidos a Cristo si aún no habíamos nacido? ¿Por qué fuimos elegidos en Cristo en lugar de simplemente ser elegidos? Pregunta John Frame, y algunos ya conocen a John Frame por los videos que hemos visto de hermenéutica. Efesios 1:4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros no solamente podíamos ser elegidos, nosotros tenemos el privilegio de ser elegidos por la obra futura de Cristo en ese momento en la eternidad pasada. Si no hay obra de Cristo, no somos elegidos, así de sencillo. Cristo es el único entonces que asegura nuestra santidad e intachabilidad. Él lo garantiza mucho antes de nuestra existencia histórica. Así que incluso en la existencia ideal de la eternidad de Dios, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Jesucristo. No es que nosotros existamos y ya estemos siendo unidos a Cristo en la eternidad pasada, sino que Dios ve como un hecho que tú estás unido a Cristo porque Él lo decretó. Ahora, durante la vida de Cristo en la tierra también podemos ver esa unidad. La obra de Cristo, Dios la contó como si fuera algo que nosotros hicimos también. Vuelvo y les leo esa parte. La obra de Cristo, es decir, cada vez que Él no pecó, las obras perfectas de Cristo, esa vida impecable, cuando el Señor la vivió, Dios no la contó a nosotros como si nosotros también la hubiésemos vivido con Él. Eso es estar unidos a Cristo. El Señor Jesús vivió en santidad cuando vivió en la tierra, cuando estuvo aquí esos 33 años, cuando nunca cometió pecado ni nunca cometió maldad. El Señor nos ve unido a Cristo y por esa razón las justicias de Cristo pueden ser imputadas a nosotros. Porque es que Cristo fue nuestro representante. La obediencia de Cristo fue nuestra obediencia. Miren cómo dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mis hermanos, la justificación no operaría en nuestras vidas si nosotros no estuviésemos unidos a Cristo Jesús. Ahora, debido a que Dios nos consideró como estando en Cristo, también pudo considerar que nuestros pecados pertenecían entonces a Cristo. Ahí viene como el intercambio, ¿no? Esto lo denomina Lutero y Calvino como el intercambio maravilloso. Ya vimos que las obras perfectas de Cristo nos son imputadas a nosotros en lugar de estas obras imperfectas que nosotros tenemos, porque nadie puede cumplir perfectamente la ley y el Señor nos justifica. Pero ahora ese intercambio maravilloso del que habla Lutero y Calvino es que no solo las justas obras de Cristo nos son imputadas y por eso somos acreedores a tener un saldo a favor y poder entrar al cielo, sino que también el pecado que nosotros hemos cometido se le imputa a Cristo y por eso Él paga por nuestros pecados. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiésemos la justicia de Dios. E Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, esta unidad es evidente, una unidad evidente con Cristo. Ahora, cuando Cristo murió, Dios nos tomó como si nosotros también hubiésemos muerto. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Gálatas 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces no fue solo simplemente que nuestros pecados los recibió Él y los tomó Él. No fue simplemente nuestros pecados lo que Dios tomó como pertenecientes a Cristo, sino que nos tomó a nosotros mismos. Nosotros mismos morimos con Él y vamos a ver más adelante que nosotros mismos también con Cristo resucitamos. Cuando Cristo resucitó y ascendió de los cielos, Dios tomó como si nosotros hubiésemos resucitado y ascendido a los cielos. Miren cómo para el Padre esto de estar unidos a Cristo es una realidad. Su santidad nos es atribuida. Nuestro pecado le es imputado. Sus obras perfectas nos son atribuidas, mas Él paga por nuestros pecados. Nosotros nos unimos a Él en su muerte, como también nos unimos a Él en su resurrección. Y de hecho así lo ve el mismo Padre Celestial. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice Richard B. Gaffin, las primicias es la cantidad inicial traída a la vista solo como una parte de un todo, inseparable de la totalidad y por lo tanto en ese sentido representa la totalidad de la cosecha. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo ha resucitado de los muertos y primicias de los que durmieron es hecho, es que así como el Señor se levantó entre los muertos, todo creyente se levantará entre los muertos. El Señor, juntamente con Él morimos, juntamente con Él resucitamos. Cristo entonces ganó por todos nosotros las bendiciones de la salvación. El Espíritu Santo son las arras. Y ya hemos hablado acerca de qué significan las arras, ¿no? Como la garantía de que la promesa que Dios hizo se va a llevar a término completo y que su cumplimiento va a ser pleno. O sea, nosotros somos salvos para siempre y están en el cielo esperando por nosotros para ser aplicadas. ¿Qué? Todas las bendiciones de la salvación. Ahora, todas las bendiciones de la salvación, incluyendo al Espíritu Santo, que es una de ellas y es un adelanto de esas bendiciones, nosotros las vamos a poder obtener solamente por el hecho de que Cristo las ganó por nosotros. Y ahí vemos nosotros la unidad con Cristo nuevamente. Primera de Pedro 1:3-5 dice algo maravilloso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren todas las bendiciones que se nombran aquí, que nombra el apóstol Pedro aquí. Pero dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. O sea, toda la herencia que tenemos nosotros la podemos obtener, ya es nuestra por estar en Cristo, por estar en Cristo. Por eso es tan maravilloso que el apóstol Pablo haya afirmado eso. Y durante todas sus cartas tenga eso, en Cristo, en Cristo, en Cristo. El mismo apóstol Pablo pudo afirmar que Dios nos ha dado toda bendición espiritual. No falta ninguna. Las tenemos todas, pero las tenemos todas en Cristo. Colosenses 3 Colosenses 3 del 3 al 4 nos da un panorama maravilloso de lo que acabo de declarar. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste,
entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y Efesios 1:3, aquí es donde les hablaba de las ricas bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos dio muchas bendiciones, nos dio todas las bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales, pero en la persona de Cristo. Como decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, mis hermanos, somos inmensamente ricos, somos inmensamente ricos. Y aquí no estamos hablando de esa riqueza que muchos buscan con un corazón avaro, de que quieren las calles de oro aquí y ahora, de que quieren, mejor dicho, las bendiciones y son vivir una vida en un estrato altísimo. No, de eso no está hablando, eso son vanidades, esos son tesoros de la tierra. Esto se lo está hablando el Señor a los que son verdaderamente creyentes, a los que están haciendo tesoros en el cielo, donde la polilla no come y el orín no corrompe. Ahora, una vez que hemos nacido de nuevo, nuestra unión con Cristo ya no puede ser algo solamente en la mente de Dios, sino que debe ser aplicada en nuestras vidas en particular. Y esto que acabo de declarar es algo maravilloso. Porque todo lo que les acabo de decir hasta este momento de la clase, la elección, la predestinación, el llamamiento, la justificación, la adopción, bueno, todo esto es porque estamos en Cristo. Pero una parte, y es todo lo que sucede en la eternidad pasada, y aún lo que sucede cuando el Señor Jesucristo consuma la obra en la cruz. No solo hablamos de la eternidad pasada, sino también de cuando el Señor viene cronológicamente y cumple la voluntad del Padre. Todo esto, en todo este lapso de tiempo, hasta que se nos predica y creemos a esa predicación y abrazamos a Cristo, hasta ese momento, todo sucede en la mente de Dios. En la mente de Dios, el Señor Jesucristo nos está representando, el Señor Jesucristo es nuestro sustituto, todo esto. Y no solamente en la mente de Dios cuando el Señor lo consumó. Antes de que viniera Jesús, antes de que naciera, antes de que el verbo se hiciera carne, también seguía sucediendo solo en la mente de Dios. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, nuestra unión con Cristo ya no puede ser algo solamente en la mente de Dios, sino que debe ser algo aplicado a nuestras vidas en particular. Entonces podemos decir que los creyentes, cuando el apóstol Pablo le habla a los efesios y está hablando a creyentes, es decir, personas que ya escucharon el mensaje, han respondido de manera positiva a ese mensaje porque el Espíritu Santo está dentro de ellos, son las señales de que una persona ha nacido de nuevo. Ya en ese momento, la unión con Cristo sucede en tiempo real, ya no en la mente de Dios solamente, sino está siendo evidente en la vida de ese creyente. Entonces ya hemos hablado de la eternidad pasada, ahora hablemos de este presente, de nuestra vida presente. Durante nuestras vidas, en el ahora, también vemos los beneficios de la salvación y vemos cómo son aplicados a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo la unión entonces con Cristo se manifiesta en esta vida presente. Primero que todo, hemos muerto y resucitado con Cristo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tú dirás, bueno, pero acabamos de hablar de la muerte y de la resurrección y que nosotros estábamos unidos a Él, sí. Pero estamos hablando de que cuando el Señor murió, tú no estabas allí. Y cuando Él resucitó, tú tampoco estabas allí. Ahora estamos hablando de otra etapa, estamos hablando de tu vida, en este presente, en el aquí, en el ahora, desde que naciste de nuevo. Bueno, una persona que nace de nuevo y que verdaderamente quiere demostrar que es creyente, ¿qué hace? Se bautiza. Y el bautismo es la señal de una situación que ha sucedido de manera anterior en tu vida, no sucede en el bautismo. De hecho, tú te bautizas porque ya sucedió en tu vida. No te bautizas para que suceda, porque si no seríamos sacramentalistas. No, nosotros nos bautizamos porque este evento que les voy a nombrar ya sucedió y sencillamente es la manera gráfica de decir que ya sucedió. ¿Qué evento? Que al tú creer en Cristo, al abrazarlo, al arrepentirte, al correr a sus brazos, tú mueres al pecado.
y resucitas a una nueva vida. Ya no puedes seguirte comportando como te comportabas antes y quieres comportarte ahora de una mejor forma. ¿Por qué? No por miedo al castigo, no porque tengas tú las fuerzas en tu interior propias para hacerlo, no, lo que pasa es que ya Dios habita en tu vida y tu cosmovisión de la vida cambia. Pero tu cosmovisión de la vida cambia es porque juntamente con Cristo moriste. Sucedió cronológicamente en la cruz. Allí en la mente de Dios nosotros estábamos siendo representados y Dios nos vio allí unidos a Cristo. Pero ahora, en tiempo real, en tu, en tu conversión, que la conversión implica fe y arrepentimiento, tus estándares cambian, tu manera de pensar cambia, tú renuncias al pecado y a la maldad, las sueltas y quieres darle un nuevo giro a tu vida. Ahora, en esa nueva vida, trasegando en la iglesia, dices quiero bautizarme y bajas a las aguas. Y cuando entras en las aguas, ese viejo hombre es sepultado en ese momento. No, ya fue sepultado cuando naciste de nuevo. Sencillamente es la expresión gráfica de una verdad espiritual que sucedió con anterioridad. Y luego cuando sales de las aguas, es la representación de que has resucitado juntamente con Cristo. ¿Sucedió en ese momento? No, sucedió anteriormente. De hecho, que hayas muerto y resucitado con Cristo es lo que te ha llevado a que te bautices, ya que vivas una vida de manera distinta. Nuestro morir y resucitar con Cristo tienen lugar en esta vida presente, en el momento en que nos convertimos en creyentes. Y lo recordamos cuando nos bautizamos. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Colosenses 3 del 1 al 3, que ya lo hemos leído, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando este pasaje habla de vivir viendo y contemplando las cosas de arriba, nos está hablando de que ya nosotros dejamos de tener un estilo de vida pecaminoso, porque todo el tiempo estamos pensando en el reino de Dios y que éste nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces viene la pregunta, ¿de qué manera las ideas de haber muerto con Cristo y haber resucitado con Él pueden ser un estímulo en los esfuerzos presentes del creyente para vencer el pecado que permanece en su vida? Esa pregunta es muy buena. ¿En qué manera el morir juntamente con Cristo y resucitar a una nueva vida nos puede estimular en la vida presente para esforzarnos y mortificar el pecado, para cerrar las puertas de maldad, para cortar las fuentes que alimentan la concupiscencia? Pues mis hermanos, la verdad de que estábamos con Él allí en la cruz y que morimos a nuestro pecado. Ahora, la misma Biblia que dice que ya hemos muerto al pecado, también dice más adelante el apóstol Pablo, haced pues morir todo el pecado en vuestras vidas, porque aún sigue habiendo un remanente de pecado en nuestras vidas. Pero mis hermanos, si hemos nacido en verdad de nuevo, no solamente vamos a creer en la santificación posicional, que fue la justificación donde el Señor no nos ve como pecadores por las obras perfectas de Cristo, pero a la vez también vamos a trabajar en la santificación, y es que cada día vamos a comportarnos de manera voluntaria más como nuestro Señor Jesús, ya no buscando una salvación porque somos salvos, sino sería una salvación por obras, sino sencillamente que lo hacemos es porque ya nuestra prioridad no es agradar a nuestra carne, agradarnos a nosotros mismos o agradar al mundo, sino que nuestra prioridad es agradar a Dios. Nuestra prioridad se convierte en agradar a Dios. Ahora, también estamos con Cristo y por eso adquirimos su imagen. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Habla de una dependencia total. Pero Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debemos permitir que el Señor sea el que nos aliente, nos exhorte, pero también nos dirija. Si nosotros verdaderamente estamos muertos, o sea, dejemos a un lado nuestra propia autoridad, nuestro propio gobierno en nuestras vidas y permitamos que el Señor nos gobierne. Amén. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ese texto es hermoso, pero también a la vez contundente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo invita a la congregación de Corinto a que se examinen de manera muy, muy honesta. Y si al examinarse ven que Cristo es el que les motiva a tomar decisiones en su vida, entonces les dice, no conocen, no conocéis a vosotros mismos, o sea, no se conocen ustedes de que Jesucristo está en vosotros. ¿Por qué es tan importante la clase del día de hoy, mis hermanos? La clase del día de hoy es importante para que haya una conciencia de que el Señor está contigo. El Señor le dijo a los discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Él está en este momento con nosotros. Él nos está ayudando, Él nos está fortaleciendo, Él nos está vivificando, Él nos está levantando, Él está cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de actuar. Pero es que el creyente debe ser consciente de la presencia del Señor. Cuando las personas se vuelven más susceptibles a pecar. Cuando las personas se vuelven más susceptibles a hacer lo que los deseos de la carne les pide que hagan, cuando se olvidan de Dios. Es que obligatoriamente el ser humano necesita tener un olvido voluntario y momentáneo de Dios. Bueno, no hablemos de la gente en general, hablemos del creyente. El creyente peca. El creyente no practica el pecado, pero el creyente en algunas oportunidades cae en pecado. Bueno, el creyente, la única manera que tiene para pecar, y esto suena ridículo, pero pues es la película que uno se monta a la hora de pecar. El creyente para poder pecar en paz, y vuelvo y les digo, suena ridículo, pero es así. El creyente para poder pecar en paz, lo que hace es que tiene un olvido momentáneo de Dios. Yo te pregunto, ¿tú podrías pecar si en ese momento estás acordándote de Dios? Si sabes que Dios te está mirando fijamente, que tiene puestos los ojos en ti, como lo hace, porque él no está, Él está en todo lugar y Él está allí cuando tú pecas. Porque tu acto es tan vergonzoso que pues sencillamente Él voltea a mirar a otro lado, no ignorando tu acto, sino reprobando tu acto. Entonces, ¿qué hace el creyente para poder pecar? Se hace un autogolazo y es que se vende la idea de que está ausente de Dios. Y al estar ausente de Dios puede pecar con mayor tranquilidad. Por esa razón el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no conocéis, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Mis hermanos, un consejo para mortificar el pecado, un consejo para tener una vida en santidad y para tener una vida de comunión con Dios. Nunca, nunca, nunca ignores la presencia de Jesús en tu vida, la presencia de Dios en tu vida, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Los que ignoran que Dios actúa, ¿saben quiénes son? Los que están reprobados, los que se van a perder, los que se van a condenar. Tú como creyente actúa de una manera distinta. A medida entonces que crecemos en santidad, llegamos a ser más y más semejantes al Señor Jesucristo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y 2 Corintios 3:18, maravilloso este texto. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es un proceso, valga la redundancia, un proceso, bueno, no es redundancia, son muy parecidas las palabras, un proceso progresivo. Un proceso progresivo. Poco a poco vamos adquiriendo más y más la imagen de Cristo. Y Romanos 8:24, 8:29 dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Finalmente ese es el propósito del Señor con nosotros para salvarnos, que seamos como su Hijo Jesús. Ahora, ¿por qué el interés de que seamos como el Hijo de Dios? Porque el Padre tiene ese interés, porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue la perfecta imagen de Dios y nosotros fuimos creados para ser la imagen correcta de Dios. A pesar de esto, nunca perdemos nuestra identidad, a pesar de que el Señor influencia, yo quiero leer nuevamente el texto. Por tanto, todos nosotros mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sí habla de transformación.
habla de tomar la misma imagen del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo sigue siendo el Señor Jesucristo y tú sigues siendo tú. A pesar de que esto es una unión profunda, mística, misteriosa, nunca perdemos nuestra propia identidad. Efesios 5, 28 al 31 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Antes de seguir leyendo, Cristo nos sustenta. ¿Y por qué nos sustenta? Porque está unido a nosotros y nosotros estamos unidos a Él. Así como debe velar por el sostenimiento y la manutención el esposo por la esposa. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Más adelante dice que grande es este misterio. Así como es de misterioso que un hombre y una mujer se unan en sagrado matrimonio y ya Dios no los percibe como dos, sino como una cosa maravillosa, la unión matrimonial. También sucede lo mismo con la unión con Cristo y la iglesia. Es la misma alegoría, funciona de la misma manera, son indisolubles, esa unidad es indisoluble. No se puede separar a la iglesia de Dios. Si en verdad esa iglesia es temerosa de Dios y Dios ha hecho una obra en su vida. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué bueno que podamos traer a colación el ejemplo de los matrimonios y cómo duraban para toda la vida, para traerlos al día de hoy a nuestras vidas. Y no estemos abiertos al error y que de pronto me solté del Señor. No, para nada, para nada. Y Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y de la iglesia. Pero nuestra unión con Cristo, a pesar de que nosotros no debemos perderla de vista, debemos siempre estarla declarando, confesándola, porque es una realidad en nuestras vidas. Nuestra unión con Cristo es plena. Primera de Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Aún el apóstol Pablo en el mismo capítulo 6 de Primera de Corintios dice, ¿quién quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Hablando de cuando el hombre cae en pecado e inmoralidad, como todo su ser está llevando a que esa actividad pecaminosa afecte aún y deshonre aún a Cristo, porque Cristo se quiere unir con su iglesia, no con pecadores y con inmoralidad. Y Primera de Corintios 6:16 dice, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Y Primera de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Traemos a colación todos estos textos que son fuertes para que nosotros podamos reflexionar en algo. Si uno es uno con esas personas que pues, practican estos pecados que se nombran acá, ¿cuánto más no seremos uno si estamos unidos al Señor Jesucristo con un espíritu con Él? Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Todas nuestras acciones pueden ser hechas en Cristo, dándole honor a su nombre. Y es aquí donde nosotros tenemos que reconocer que es Él en nosotros y no nosotros. Pensamientos, conversaciones, afirmaciones, relaciones deben tener la influencia de Cristo en nuestra existencia. Es decir, en cada momento de nuestra vida demostramos que estamos unidos a Cristo. Pablo habla la verdad al decir en Cristo. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él estaba segurísimo de su unidad con Cristo. Y 2 Corintios 2:17 dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Y le está hablando de que la persuasión que venía de él no era de humana sabiduría, sino que no solamente les había hablado con sinceridad, sino que les había hablado de parte de Dios. Y no solo de parte de Dios, él creía que Dios estaba en primera fila escuchando lo que les estaba diciendo, o sea que él estaba predicando delante de Dios.
¿Qué era lo que le estaba hablando a la multitud? Les hablaba de Cristo. Y les tengo noticias. El apóstol Pablo, cuando habló de Cristo, en lugares aún tan remotos o tan paganos como la misma Atenas, predicando desde el Areópago, que era el lugar de centro de aprendizaje de los filósofos, lo importante es que estando allí, él predicó, habló de Cristo con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios. Habló de Cristo y hubo convertidos. Una cosa impresionante. Entonces Pablo se enorgullece de su obra y de decir en Cristo. Se enorgullece de su obra. No estoy hablando de que Pablo se enorgulleció de sus escritos, no. Pablo se enorgulleció de la obra de obras, de la obra de Cristo. Romanos 15:17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. El apóstol Pablo podía decir perfectamente, sí, yo trabajo con el Señor y esa es mi gloria. Aquí no está hablando de que él se supiera todos los textos y que fuera un erudito, no, no está hablando de eso. De hecho, está hablando desde que su gloria es estar en Cristo. Por eso, textos como donde él habla de que todo lo tiene por basura, ¿por qué lo tiene por basura? Porque está en Cristo. Y una persona que está en Cristo, todo lo terrenal y mundano pasa a un segundo plano. Primera de Corintios 15:31 también dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, que cada día muero. Entonces, el apóstol Pablo, perdón, estaba enfatizando de que él estaba en ese momento en que escribe esto, estaba en Cristo. Y por siempre lo estuvo. Y lo está. Pablo habla entonces de su conducta en Cristo. Primera de Corintios 4:17, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo también habla de su capacitación, de su capacidad en Cristo, perdón. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Capacidad de qué? De resistencia, de sufrir, de predicar, bueno, de hacer X o Y circunstancias. En este caso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo habla de, he aprendido a vivir en escasez como también he aprendido a vivir en abundancia. Por todo y en todo he sido educado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es maravilloso. Ya finalizando la clase el día de hoy, me gustaría hacer algunas preguntas que ustedes tengan allí. Quieren, pueden contestarlas. Si quieren, ahorita en la sección de respuestas y de preguntas me las hacen. Pero para que se queden como pensativos. ¿Ha pensado usted previamente en hacer en Cristo las acciones que hace todos los días? Es decir, todas las acciones que tú vives delante de Dios. O sea, ¿te atreverías a tener una conciencia tan amplia de que Dios está, de tal manera que lo lleves a todo lugar y tus acciones finalmente sean permeadas y sean acciones santas? Si pensara en leer, la segunda pregunta, si pensara en leer en Cristo lo que está leyendo en este momento, ¿cómo cambiaría eso su actitud o perspectiva? De lo que hemos hablado el día de hoy en esta clase, ¿te hace cambiar tu manera de ver tu relación con Cristo? Estamos hablando de una comunión ininterrumpida, permanente, que ni siquiera se necesita solamente estar de rodillas orando, sino que tú puedes hablar en todo momento con Él. Miren a Nehemías. Nehemías venía al paso, venía muy angustiado y triste porque no le habían dejado ir y construir los muros de Jerusalén. Y en ese mismo momento, mientras él va caminando, y te aseguro que él está orando, porque él está hablando, dice que recibió revelación de parte de Dios y todo esto. Un tiempo climático espectacular. Yo les aseguro que en ese momento, sencillamente, había una seguridad de estar en Cristo, de estar en Cristo. ¿Tú tienes esa seguridad? ¿La tienes todos los días, en cada momento? En cada momento. Me llama la atención, volviendo a Nehemías, que Nehemías está orando al paso y no alcanza a terminar de orar cuando ya viene el rey y le responde. Él andaba en una conciencia de la presencia de Dios en todo momento, que él no necesitaba hacer un alto en el camino para meterse en la presencia de Dios. No, él sencillamente todo el momento estaba delante de Dios. Si nosotros tenemos esa claridad de estar en Cristo,
les aseguro que eso cambiaría nuestra actitud y perspectiva aún en nuestra santificación. Otra pregunta más, ¿qué diferencia habría al pensar en hacer su trabajo diario si está en Cristo? Le aseguro que lo haríamos mucho mejor. ¿Qué tal en cuanto a las conversaciones que sostiene con amigos o parientes? ¿De cuántas palabras nos abstendríamos? ¿De cuántos temas no nos enredaríamos? Su comer o incluso su dormir, seríamos más regulados. Miren qué importante es que nosotros tengamos precisamente esa conciencia de estar en Cristo. También ya terminando, un cuerpo en Cristo. Todos los que están en unión con Cristo también se relacionan unos a otros en su cuerpo. Cuando hablamos de un cuerpo en Cristo, estamos hablando de la iglesia. Y Romanos capítulo 12, verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aún se manifiesta la unión en Cristo con nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos en la iglesia. Primera de Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Mis hermanos, si estamos verdaderamente en Cristo, no puede haber insensibilidad. Lloramos con el que llora, reímos con el que ríe, nos alegramos con el que es honrado y bendecido. No puede haber insensibilidad. Y Primera de Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hablando de un creyente, hablando de un creyente, pero me llama poderosamente la atención de que la vida de esa esposa pertenece al marido, como también la vida como la vida del marido pertenece a la esposa, dice la palabra, ya no se pertenecen a sí mismos. Y es poderoso que nosotros podamos tener aún ese paralelo con el Señor Jesucristo y nosotros. Que tengamos una conciencia de su presencia todo el tiempo y eso cambie nuestra vida cotidiana, común y corriente. Gálatas 3:28 dice, ya no hay más judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aún nuestra unidad en Cristo es tan fuerte que Jesús se refiere a ella de esta manera. O sea, ya no hay diferencia ni social, ni económica, ni cultural, ni racial, ni de género, ni de edad. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En este cuerpo de Cristo que es la iglesia desaparecen todas las diferencias. Las divisiones entre las personas se derriban y los criterios del mundo de posición ya no se aplican. Mis hermanos, o sea, vuelvo y repito, no puede haber ni menosprecio, ni nada por el estilo al interior de la iglesia. Una iglesia, por ejemplo, racista. A mí me parece, yo a veces veía, ya no, porque ya hace muchos años no veo enlace, pero a mí me llamaba la atención en enlace que salían iglesias de solamente personas de color o iglesias donde solamente asistían blancos o iglesias donde solo asisten latinos. Bueno, están buscando de Dios, están haciendo ahí la obra, pero eso no tiene nada que ver con el evangelio. En una iglesia debe haber gente de toda lengua, raza y nación. Qué bueno que un limitante puede ser que todos hablan español. Bueno, ok, listo, no hay problema. Pero en el caso del color, de la raza, si todos hablan la misma lengua, ¿ahí qué? Entonces sería muy bueno que nos pudiéramos preguntar cómo puede la idea de unión con Cristo aumentar su amor y comunión con otros creyentes, tanto en su iglesia local como en otras iglesias. Aún esa competencia que a veces se ve entre iglesias, de que no, es que venga para aquí o que vaya para allá. Miren, somos una iglesia en Cristo. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánta gente le he predicado y las he ubicado en el amor del Señor allá en Bogotá con otras personas que son de mi entera confianza, que son siervos de Dios y están en otro lugar. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánta alegría hay de que una persona pueda cuidar a otra, un pastor pueda cuidar a otra persona y le pueda brindar esa edificación que tal vez yo no le pueda brindar por problemas de lejanía geográfica. Pero ¿qué hacemos aferrándonos de pronto a una persona o algo que no puede, a una persona o a un miembro de la iglesia al cual no podemos cuidar porque no queremos que esté cerca, se aleje de nosotros? Miren, no acerquemos la gente a nosotros, sino acerquémosla a Cristo. Y nosotros mostramos nuestro amor así. Hay una iglesia local cerca a ti.
que le pueda servir de edificación a una persona, invítalo allí. Pero no nos quedemos con eso. Yo le daba el consejo a alguien en estos días, bueno, en estos días no, hace unos meses, le quedaba muy lejos ir hasta, hasta ciertos lugares de la ciudad a predicarle a un grupo de personas que lo veían a él como pastor, pues que a él le quedaba dificilísimo hacer un culto dominical. Y yo le decía, o abres un culto dominical, abres una obra en este lugar, y entendiendo que si la abres ya no la puedes volver a cerrar porque es delante de Dios que lo estás haciendo. O si no, ubica a estas personas en una iglesia local de sana doctrina que los cuiden bien. Esa es la prioridad. Nosotros debemos entender eso. Entonces hemos hablado aquí de muchas cosas de cómo se manifiesta la unidad al interior de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pueden haber otras que las esté pasando por alto, pero tengamos estas en cuenta y entendamos que aún nuestra unidad en Cristo la evidenciamos con estas actitudes.